plural, esa es al final de limpia parabrisas. Yo hubiera dicho que la palabra es limpia parabrisas. Pero sí, me doy cuenta de que no, con rompeolas también es rompeolas. Pero en recogebate es singular. Ay, eso como que lo tienes tú mejor respondido que yo. Recoge latas. Sí, pero también puede ser Ajá, recogelata singular, ¿no? ¿Recoge lata o recoge latas? Yo creo que sí, pero limpia parabrisas creo que sí tiene un morfema 0 porque nunca lo decimos o sea, sin la S y tampoco lo convertimos en plural jamás. Bueno, Siempre metemos como un artículo, creo. Si no se puede cambiar de número, es decir, de plural a singular o viceversa, sí, es así como ustedes pensaron. Ok. Es decir, morfema 0. Ok. Acabo de empezar la grabación otra vez, no me había dado cuenta, y entonces los que vayan a oír esta parte de la charla se van a quedar sin ese pedazo del limpiaparabrisas. Sin el mecanismo para limpiar o para secar la parte del carro que detiene la brisa. Limpia parabrisas. Limpia parabrisas. Ahí tienen un resumen de lo que acabo de decir al respecto. Ustedes hacen preguntas muy complicadas, ¿eh? Profe, ese fue el ejercicio que nos mandaron. Ustedes saben que yo no quería que se podrá imaginar cómo estábamos con ese ejercicio. Sí, yo también. Yo no quería que hubiera ejercicio, y mucho menos evaluado en esta semana del año. Es demasiado pronto, me parece a mí. Pero el acuerdo de la mayoría, fue que en la primera semana hubiera una tarea más bien breve, con poco porcentaje de la nota del lapso. Y bueno, la diseñadora de la clase principal de la semana y del ejercicio fue la jefa del departamento. Bueno, no importa que sea la jefa o que no sea la jefa del departamento. Quiero decir que no fui yo. Si hubiera sido yo el encargado de eso, hubiera insistido en que no iba a poner tarea evaluada esta semana. Porque cuando comenzamos en la universidad, en una cosa así, habría que pensar que los estudiantes vienen de cero. O sea, a lo sumo habría que pensar, bueno, ellos tienen que saber lo que es un sustantivo, que es un adjetivo, que es una preposición. Ok, esas cositas. Y a lo mejor saben mucho más, por supuesto. No puede ser que no sepan más. Pero habría que pensar que tienen poca información al respecto y entonces aquí vamos a ampliarla mucho. Pero yo creo que la evaluación, aunque sea con muy poco porcentaje, distrae la atención sí, no deja a uno concentrarse en el conocimiento, que es lo inmediato, que es lo que hay que hacer inmediatamente. Pero también las evaluaciones le permiten a uno investigar, lo obligan a uno a investigar. Y eso está muy bien. Lo obligan a uno a leer el material que recomienda el profesor. Y por las preguntas que hacen, yo creo que ustedes están cumpliendo con eso. Es decir, les voy a poner 20 nada más por el esfuerzo que están haciendo. No voy a leer nada. Ríanse. Pero 20 es raspado, profesor. 20 raspados, ¿qué es eso? 20 es raspado. Tiene que ser 100. No, eso es Que no en quede inglés, raspado, no sé. creo. O sea, que tú hiciste 5 veces el esfuerzo que había que hacer. Ah, no sé. Okay. Cónchale, de verdad que me quemó aquí las neuronas casi. Muy bien. Y le tengo una pregunta, profesor. Un momento, me Hasta aquí alegra huele escuchar eso. Me alegra escuchar eso. No vayas a creer que es cinismo mío, que tú estás sufriendo y yo me alegro. No, no. Me alegra porque eso es lo que hay que hacer. Uno viene aquí a esforzarse. Y si lo estás haciendo, pues aplausos. A ver, ¿quién es la que tenía preguntas? Emily. Qué raro, ¿verdad? Adelante, está bien, tenía, eso está muy bien.
tienes muchas preguntas. Lo que quería era preguntarle, cuando el ejercicio que tenemos, el primer ejercicio, tengo una pregunta, porque está la paz. Tienes para colocarle el sustantivo ar, y ficar, y no sé qué, pero ninguno tiene sentido si yo lo busco en internet para ver si es una palabra que de verdad existe. No Porque lo me tienes que buscar en internet. es en otros idiomas, que si que si turco, que si no sé qué, que tiene un significado, pero en otro idioma. Yo puse O sea, pacificar. A ver, pero Sibila, pacificar no con Z, creo que, eso yo también lo coloqué. creo que Sibila quiere decir algo, ¿no? Yo puse No, pacificar. solamente había dicho que hasta aquí llegaba el olor a quemado de las neuronas. Y Méndez, Yo puse Pero pacificar y me salió que sí existía, de hacer la paz y eso. Pero no Lo que- pero o sea, quiero preguntar es que si le puedo quitar la Z y sustituirla por la C, pues porque yo también coloqué pacificar, Y el que pero es obviamente no lleva Z. O sea, mi Pero me pregunta es imagino- que si le puedo quitar la Z y a ver, y sí, ¿qué colocarle querías la decir? C. Yo me Sí, ¿qué imagino que querías es lo decir? mismo con la C y la T de democracia y democrático. Ya va, que quiero Bueno, oír es lo mismo que... todas las opiniones. Creo que Sofía quiere decir algo. Sí, es como, bueno, me imagino, yo tomé el ejemplo de lápiz y lápices. O sea, cuando lápiz termina en Z porque es singular, pero para poder cambiarlo a plural tenemos que ponerle C y EF. Sofía, Yo, te amo. o sea, utilicé este ejemplo, o sea, para poder hacerlo de pacificar, pues hay palabras que no podemos dejarle la Z porque para ponerle el plural tenemos que utilizar la C. Tienes Y Bueno, toda la Romero, eso fue lo razón. que Muchas pensé gracias yo. por responder mi pregunta. y Resolver Romero, mi duda. y Romero, ¿qué quería decir? No, nada, profe, que yo también, o sea, yo también puse pacificar, creo que todos pensamos nada más en ese verbo y me imaginé que era lo mismo que usted había dicho con la C y la T de democracia y de democrático. Sí, muy bien. Entonces, ciertamente ya respondieron lo que Emily había, la duda de Emily, que no debería tenerla porque yo recuerdo que a ella le dijeron en bachillerato varias veces, yo me acuerdo, le dijeron, a todos nos lo han dicho, y en primaria también, que las palabras, cuando tenemos, ay, aquí está alguien que quiere entrar, Márquez, que las palabras que tienen Z, como por ejemplo paz o lápiz, que son los ejemplos que ustedes han puesto, cuando se construyen las palabras derivadas de esas, y uno va después de la Z, viene una E o viene una I, no podemos conservar la Z, tenemos que cambiarlo a C. Y el que ha leído el periódico, el que ha leído casi cualquier cosa, se puede dar cuenta de que uno no dice Océano Pacífico, bueno, no escribe Océano Pacífico con Z, Pacífico es con C, porque proviene de paz, que es con Z. Después de la Z se le va a agregar una I, usted tiene que cambiar a C. Si se le va a agregar una O, perdón, una I, pues, si se le va a agregar una E, también tiene que cambiar a C. Por ejemplo, si tenemos una palabra con Z como Venezuela y vamos a crear la palabra venezolana, venezolano, que es el gentilicio, como lo que viene después de la Z no es una I ni una E, conservamos la Z. ¿Se dieron cuenta que viene una O, entonces nos quedamos con la Z? Con la palabra plaza, que yo ahorita utilicé el ejemplo de plazuela o incluso plazoleta también, pero me interesa más plazuela. Cambiamos, vamos a derivar de plaza, que tiene Z, entonces tenemos que cambiar la A por una U. Como no es E y no es I, tenemos que conservar la C. Y con plazoleta, vamos a poner una O. Bueno, como no es E y no es I, tenemos que conservar la C. Pero si decimos placita, una plaza chiquitica, placita, como la derivación es con I, entonces cambiamos la Z por C. ¿Sí? Esto parece que se lo estoy diciendo arriba, pero se lo estoy diciendo a todo el mundo, ¿no? Yo me acuerdo cuando se lo dijeron en bachillerato, yo estaba presente ese día. A ver, Márquez. Yo creo que yo no, profe.
No, pero yo estaba. No pueden decir que su profesor de castellano fue un irresponsable. No, señor, el señor cumplió con su trabajo. Bueno, pero lo habrán visto, ¿verdad? Ustedes habrán visto que, Sí, eh, sí, sí, sí. que Pero hay que cambia de Z a repasar. C cuando vienen Bueno, ahí. profe, yo realmente no recuerdo haberlo visto. A mí me dieron fue que el castellano es como una torta. Y yo vi fue clase de cocina. Pero qué maravilla que a pesar de eso se vean inclinados por una carrera como la de idiomas, en que el centro de atención son esos minimísimos detalles que nadie ve. De que nosotros somos unos bichos raros y estamos viendo todos esos Pues detallitos que sí, no ve nadie. Ah, pues ahora sí. que veo Márquez, perdón, ¿ibas a intervenir? No, no. O sea, yo nada más dije, pues sí. Sí, no, Medio está raro. bien. Sí, mira, me dirigía a Márquez, que parecía que iba a decir algo porque de repente su cuadro, su foto se rodeó de amarillo, que aquí parece que es la señal de cuando alguien ha dicho algo. Bueno, parece que no. Que ahora que veo Márquez, me acuerdo de que ayer o anteayer, ya no me acuerdo, me preguntaban sobre el plural de los nombres propios. Y uno de los ejemplos que pusieron ustedes, o que puse yo, ya no recuerdo, era Márquez. Y yo decía, Márquez no es ni singular ni plural. O sea, esa S de Márquez o la Z de González Buenas, no buenas es, tardes. buenas tardes, no es plural y no es singular. Ese es un prefijo precisamente, un sufijo. El sufijo es, con Z, es Z, que indica hijo de. En la antigüedad, cuando empezaron a formarse los apellidos, pero que todavía no eran apellidos, si uno se llamaba, por ejemplo, Gonzalo y tenía un hijo, el hijo se iba a llamar, por ejemplo, Ramiro González. O sea, Ramiro, hijo de Gonzalo. Luego este Ramiro González tenía un hijo y se llamaba, por ejemplo, Álvaro. ¿Y cuál iba a ser su apellido? Álvaro Ramírez, porque es hijo de Ramiro. Ramírez significa hijo de Ramiro. ¿Se fijan cómo Profe, comenzamos con Gonzalo y el siguiente se llamó Ramírez y el siguiente se llamó Álvarez? Por eso, porque significa hijo de fulano. Más tarde, perdón, más tarde cuando se necesitó que la familia tuviera un nombre, entonces se empezó a utilizar siempre el mismo. Pero originalmente era que uno construía su apellido, que era más bien un segundo nombre, más bien se parecía a un segundo nombre, uno construía eso con el nombre de su padre, porque no existía verdaderamente el apellido. ¿Quién me estaba Profe, diciendo algo? Sí. tengo una acotación sobre los apellidos. En la Sí, época de la esclavitud, sabe que la gente blanca compraba a los negros. sí, Cuando esto se abolió, la gente que fue esclava necesitaba, ¿cómo decir?, un apellido. Y vale. como ellos eran propiedad de los blancos antes de abolir la esclavitud, muchos apellidos fueron, no sé, por ejemplo, alguien se llamaba, como usted dice, Ramiro. Entonces, Ramiro de Blanco, porque lo había comprado un blanco. Y mucha gente que tiene apellido Blanco es que sus antepasados fueron esclavos. Entonces se quedó Ramiro Blanco. Sí, o puede haber otra razón, pero ciertamente es muy curioso que normalmente hay muchos negros que tienen apellido blanco. Eh, pero sí, los esclavos manumisos, los esclavos recién liberados, adoptaban el apellido del amo del anterior, o sea, de la persona que había sido su dueño. Qué cosa tan horrorosa. Y bueno, y se quedaban con ese apellido. Y hoy en día ya eso es así. Ese es el apellido de la familia. Ya nadie recuerda de cuando había un miembro de la familia que era esclavo o que había sido esclavo. Y puede ser que se pusieran de también. Um, hay una alumna que está esperando. Sibila. Gracias, señorita Gil. Eh, y ya en la actualidad ya nadie recuerda a esos miembros de la familia de la antigüedad, bueno, del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, que había un miembro de la familia que antes había sido esclavo, pero sí adoptaban los nombres, los apellidos de la familia. Imagínense una gente tan rica como los Bolívar, los Palacios, que era la familia de la mamá de Bolívar,
que tenían como 200 esclavos o más. No sé si 200 eran pocos, pero la familia de la mamá de Bolívar tenía muchísimos más esclavos que la familia de los Bolívar. Y toda esa gente, todos esos esclavos, cuando adquirieron la libertad o la ley se la dio, se empezaron a llamar palacios. Imagínense. El día anterior no eran nadie, eran objetos porque podían comprarse. Y el día siguiente tenía un apellido de los más prestigiosos del país. Y hay muchas historias muy interesantes con respecto al origen de los apellidos. Esa es una. Hay otra bien interesante. Hay gente que se dedica a estudiar eso, que dedica su carrera profesional a ese estudio. Y es una cosa interesantísima. Bueno, entonces, Márquez, pues sobre todo si lo escribimos en español con Z, español con Z, no es plural. González no es plural. Significa hijo de Gonzalo. Y Márquez será hijo de Marco. A ver, dime. Profe, yo hoy en día creo que los rusos siguen usando algo parecido, porque ellos añaden sufijos de acuerdo al género del hijo o la hija y el nombre del padre. Por ejemplo, sé que está Volkov, Volkova si es mujer y Volkov si es hombre, y muchísimos apellidos también rusos, pero o sea, tengo entendido que los rusos hoy en día todavía siguen trabajando de manera bastante parecida a eso. Sí, bueno, y nosotros también. Es lo mismo. En todos los idiomas hay ese mecanismo para la creación de apellidos. Existen prefijos, no es uno solo, que se pone al final del nombre para crear un apellido. Solo que ahora está institucionalizado que el apellido de una persona se hereda a la siguiente generación. Pero antes era el nombre y transformado con el prefijo, con el sufijo es. Y en inglés es son. John tiene un hijo y se llama Johnson. Bueno, se puede llamar, por ejemplo, Peter Johnson. Pero del Peter Johnson luego Peterson iba a tener un también, hijo profe. y se iba a llamar, por ejemplo, Andrew Peterson, en vez de llamarse Andrew Johnson, como su abuelo. Es el mismo mecanismo más o menos en todos los idiomas. En Gales existe Fitz, que no es un sufijo, sino un prefijo. Gerald podía tener un hijo y se iba a llamar, por ejemplo, Peter Fitzgerald. La señal de patronímico se ponía al principio. Bueno, eso es en escocés, en galés, ya no me acuerdo. ¿Se acuerdan de John Fitzgerald Kennedy? También existe Fitzpatrick, Fitz, no me acuerdo. Y el otro que también es Fitz, no sé qué. Como en Orgullo y Prejuicio, que el protagonista se llama Fitzwilliam Darcy. Muy bien, Fitzwilliam Darcy. A ver, ¿qué más tienen por ahí? Que esto de los apellidos ya no era de lo que estamos hablando, pero es muy interesante y tiene sentido decirlo aquí. No entiendo lo que dices, Márquez. Solo sé que estás diciendo algo, pero se oyen unos ruidos extraños, no se oye tu voz. Ahora ¿Aló, no se se oye. escucha? Ah, sí, ahora sí. Ok, no sé si alguno de mis compañeros lo habrá preguntado con anterioridad porque me estoy uniendo un poco tarde, pero tenía una duda con respecto a una cosita que me surgió con los ejercicios, Sí. que era sobre si un prefijo podría actuar de lexema en ciertas situaciones. Caramba. Porque me salió en uno de los ejercicios, las palabras, sí, es muy curioso, me salió en uno de los ejercicios la palabra democrática o democracia.
Entonces, demo es un prefijo. Sin embargo, en este caso, crat no sería por sí solo un lexema, porque es un interfijo, no tendría sentido. Ya fue el primer ejemplo que conversamos. En realidad, demo es un lexema y crat también, pero en griego. O vamos a decir, en la palabra base, democracia. Pero la división que hay que hacer en democrático es otra. La raíz sería democrat. Para Ok, resumir. entonces, Para sería resumir. el lexema como tal sería democrat. Esa es la conclusión a la que llegamos. Yo me he quedado con esa espina en el cerebro y seguramente la resolveré en estos días. Sí, ya lo habíamos conversado. Seguramente lo podrás oír en la grabación de del primer segmento de la conversación, cuando te llegue el audio. Bueno, el video. Ok, perfecto. Pero en general, el resumen que te acabo de hacer, eso es. Lexema democrat. Ok, perfecto entonces. Muy bien. ¿Qué más tienen? Ni siquiera me han puesto nervioso nunca. ¿Cuándo me pongo yo nervioso? Cuando un estudiante hace una pregunta que yo nunca en la vida he oído. Por ejemplo, esta pregunta de que si un prefijo podía ser lexema, oye, yo nunca había oído esa idea. Me dije, déjame ver cómo es eso. Y pensé que quizá podía ser lo que habíamos hablado de que una palabra pudiera tener más de un prefijo. Y sí, puede tener más de un prefijo. A Pero mí también me parece los prefijos no curioso. van a formar parte del lexema. Sí, perdóname, Claro, a Gabriela. mí también me pareció curioso. A mí también me pareció curioso ayer porque me puse a buscar un poco más. Entonces, demo me salía como que en algunas situaciones era un lexema, hacía la función del lexema, porque era la raíz de ciertas palabras, pero al mismo tiempo era un prefijo. Entonces, me confundió muchísimo. Ajá, ¿y en qué palabras la encontraste como prefijo, por ejemplo? ¿Recuerdas alguna? Por lo menos en algunas fuentes me decía que la palabra demo servía como prefijo para describir algo que iba destinado a una población. Pero no será demo de demostración. Que los gringos llaman demo por ejemplo, un programa que sirve para demostrar cómo funciona el programa. Cómo funciona algo. Sí, pero no Sí, me una refiero a muestrita. eso, sino que vemos como algo que indica que se está estudiando una población que va dirigido al pueblo. Por lo menos democracia, demócrata, demografía. Bueno, yo creo que ahí demo es el lexema también, pero eso es en democracia y además esa es una división etimológica. Porque el origen de la palabra tiene esos dos sustantivos, gente y gobierno, demo y cracia. Bueno, demos y kratos. Ya lo vas a oír en el video. Decía, era lo mismo que habíamos hablado aquí. Caminaste el mismo camino que los demás. Tenemos la misma conclusión. ¿Quién más tiene alguna cosa interesante por ahí? Me sigo tomando mi whisky. Salud. Gracias, pero eso no es whisky, es café. Yo whisky no tomo. Salud igual. Gracias. Salud. Entonces, chicos, ¿cómo se han sentido en la primera semana? Además de angustiados, ya se va a acabar el tiempo otra vez. Muy bien, profe. El ejercicio es un poco confuso, pero bastante interesante. Sí, ya verán que con más ejercicios de eso y a medida que eso vaya apareciendo en lo que estudian, se irán especializando. Además, la primera semana no es para volverse loco. En todas partes, en todo aquello que uno experimenta por primera vez, los primeros días, los primeros intentos son, bueno, para conocer cómo es.
Claro, le ponen a uno 0-1 y uno dice, no importa, adelante. Yo ya necesito terapia. Ah, bueno, te conseguimos un terapeuta, pues. Yo ayer le contesté a alguien que me preguntó algo, que me pidió, no sé qué, y no sé quién fue, no sé si es de primer año, segundo, que me pidió que le revisara una frase, un ejercicio, no sé. Y yo le dije, mira, yo adelanté las vacaciones de agosto, estoy que no puedo más. Y bueno, de la primera semana nada más, imagínense. Pero es que esta semana tuve que salir varias veces, lo cual no acostumbro a hacer. Y aquí donde yo estoy, en Lima, no sé, ir a comprar pan es una hora y es dificilísimo. Además, ahora tiene uno que andar con más cuidado que antes porque si se acerca a alguien demasiado, uno tiene que alejarse. Uy. Pero bueno, mira, Heredia, eh, aprovecha el fin de semana para respirar hondo y tú tranquilo que tú puedes. Claro que sí, todo el mundo puede. Es más, si Gracias, pude profesor. yo, Muchas gracias por la motivación. muy bien, si pude yo, tú puedes. Uf, Eso aplica para todos. claro, sí. Es que normalmente cuando yo le hablo a uno de ustedes, en realidad estoy hablando con todos. Siempre digo eso. Parece que estoy hablando con Heredia, pero estoy hablando con todos. Parece que estoy hablando con Rodríguez, pero estoy hablando con todos. A ver, este año sí están estudiando francés. Sí, ya me dijeron que sí. El año pasado no hubo francés. ¿Y están estudiando las 4 materias? ¿O les falta alguna? Sí, Yo sí, profe. yo sé. Yo estoy Todo estudiando inglés y lengua española bueno, porque como estoy haciendo también un curso, entonces. Ok. Pero bueno, sí, parece que este año se pudieron abrir todas las materias de primer año. El año pasado faltaba francés. Mis alumnos de francés el año pasado estaban tristes por eso, pero la ventaja era que tenían un poquito más de tiempo, porque francés quita tiempo como si fuera alemán. Y este año abrieron bastantes secciones, creo que como 7. Sí, claro, se tuvieron que inscribir los del año pasado y los de este año. Pero no sé cuántas secciones son en francés cada año. No, ni siquiera lo sabía cuando yo era estudiante. Pero no, indudablemente los del año pasado sí van a querer inscribir este año. Entonces, y los nuevos se tienen que agregar. Bueno, los Profesor, profesores de ¿usted qué francés se lo idiomas buscaron. estudió? ¿Perdón? ¿Usted qué idiomas estudió? Inglés, francés y español. Ah, ¿nos puede dar francés? ¿Cómo? Por favor, que si nos puede dar francés, por favor. para segundo año, lo agradeceríamos mucho. Sería No, un muy creo que buen no puedo. Sí. No, No, creo que no puedo. Soy muy mal profesor. Y si se trata de francés, peor profesor. Tengo una prima en Cabimas que comenzó a estudiar idiomas en la Universidad del Zulia hace 2 años y resulta que la primera semana de clase cerraron la escuela porque no había profesores. Y entonces ella me pidió que le diera clase de francés y vergonzosamente yo la he dejado en el aire. No, no la llamo, no le escribo. Bueno, ella tampoco a mí. Y ahora que comenzaron las clases y que los de francés dijeron que sí iban a abrir las materias, yo me dije, caramba, debería hablar con esta gente para que le permitieran a mi prima, que tiene como 20 años, eh, meterse ahí en las clases, aunque no esté inscrita. Pero no sé cómo hacer eso. Pero es que soy muy mal profesor de idiomas. Bueno, de cualquier cosa. Imagínense que una vez otra prima me pidió que le diera clase de inglés y dejamos eso así un día que yo fui para su casa y nos sentamos en el sofá a dar la clase y yo me quedé dormido. Me despertó porque me lanzó un cojín en la cara. Entonces me dijo, ah, chico, toma, Pero no se tenga acuéstate ahí y tampoco duerme. estima. ¿Perdón? No se tenga tan poca estima como para decir, un buen profesor. Claro No, que es que ya sí. yo lo he comprobado. Yo me he dado clase a mí mismo. No, no, en realidad no es una cosa de estima porque mira cómo sí doy clase. Lo que pasa es que esta es mi lengua materna. Y la clase de lengua materna no es lo mismo que la clase de lengua extranjera. Ah, no me he sentido bien cuando he dado clases de lenguas extranjeras.
O sea, no les va bien con francés. Yo, Estamos gracias a copiando, Dios, inscribí pero, portugués. pero bien, nos podría ir mejor. Ajá. Lo que Ese- pasa es que nos dijeron que francés era una fiesta, lo que no nos advirtieron era que nosotros ¿Que ustedes eran qué? éramos piñata. La piñata. No, de verdad No, que francés yo- tienen que estudiar bastante, se los digo yo, porque yo estuve viendo francés de manera presencial en el 2019. Y esos 3 meses eras o te adaptas o mueres. Te los digo, tienen que estudiar muchísimo. Yo intenté meter francés, pero no me lo Voy a aceptaron. morir seguramente. Bueno, esto fue más hardcore. Primera semana te adaptas o mueres. pero, chicos, en Ah, No realidad, no, pueden sé, montar una no sé terapia, por eso ustedes, yo digo que no pero la necesito. a ver, las damas primero. Sí, mira, es que yo también, o sea, yo comparto la opinión del compañero, o sea, en cuestión de la central, yo entré realmente fue, creo que en el 2020, yo empecé clases en enero del 2020 y yo sentía que para marzo necesitaba terapia porque había una profesora de lengua española, no diré nombres, y pero no la digas. señora me tenía como un coleto. Y no porque fuera mala estudiante, sino que la señora me gritaba así en medio de todo el salón, ah, tú no sirves. Y yo, ah, gracias. ¿Cómo es la cosa? Eso no debe Sí, hacerse, eso hay que denunciarlo. Eso está muy es que mal. yo lo hice, pero la respuesta que recibí era como, ah, bueno, esa es la profesora, o sea, ¿qué más se puede hacer? Y Eso hubo una también hay que clase que denunciarlo. ella pensó que, ella también pensó una clase que yo la estaba desafiando y me sacó de la clase, pues, y fue a modo de chantaje. O sea, si yo no me salía, mis compañeros iban a perder la nota. Y obviamente mis compañeros no querían perder el mísero punto que les había dado. Entonces, ¿Hasta cuándo voy a escuchar esta historia? Es que no hace falta que diga quién es. Ya. vaya. Ah, miren, chicos, yo les iba a decir que en general, antes de oír esta historia tan triste, yo les iba a decir que en general es así en todas las materias, en todas las carreras, en todas las universidades, uno se tiene que esforzar. Y sobre todo al principio, el adaptarse cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, ya llegará el momento en que estén adaptados y les vaya mejor, que hay que esforzarse todo el tiempo, pero bueno, ya cuando uno está acostumbrado, coge práctica, ¿no? Lo malo son esos episodios tan incomprensibles que no tienen nada que ver con el ambiente universitario, donde se supone que tiene que predominar el respeto hacia las personas, sobre todo a los estudiantes, que son los dueños de la universidad, porque sin estudiantes no hay universidad. Ajá, se supone que tiene que predominar eso y si no hay, muy mal, muy mal. No sé, eso me molesta tanto. Sí, bueno, y así como Ganas de llorar. historias, hay muchas, pues, o sea, en esos 3 meses realmente hubo una tarea que un compañero entregó y la profesora dijo, ah, bueno, compra un metro o un ticket de metro y ve y suicídate porque esta tarea está mal, cosas así por el estilo, pues. Y yo eso sí lo hablé con la profesora Machuca, lo hablé con el profesor Carlos y no recibí respuesta. Más bien, cuando quise retirar y todo, y me dijeron ya el periodo de prueba de retiro de materias pasó. Y fue como, o sea, wow, me tengo que calar a esta señora, no entiendo. Eso fue en presencial. Fue presencial, antes de que declararan pandemia. Eh, me da vergüenza, sí, como si yo lo hubiera hecho. Mm, me hace sentir muy mal. Ah, casi te digo perdón, porque, No, profesor, o sea, ya pasó. bueno, gracias a Dios que ya pasó, pero es que, bueno, me da una cosa, me da dolor. Pero sí me dejó con traumas, o sea, pasé 3 meses escuchando a la señora.